Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy tengo aquí a un entrevistado con el que me veo a menudo. Ahora os vamos a contar. Él es Bambú de All These Humans. Ya se pasó por el podcast, concretamente en el episodio 186 del 21 de diciembre del 2021. Ha llovido, 156, perdón. Ha llovido bastante, Bambú, desde entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carles. Muchas gracias por darme la bienvenida de nuevo aquí a este podcast. Ya llevas 150 y pico en el 2021. No me puedo imaginar cómo habrá evolucionado hasta el día de hoy. Sí, vamos casi por el 400, pero en realidad saqué muchos más de en pandemia y demás, así que casi 500 episodios llevamos de podcast, sí, Madre sí. mía. Sí, sí. Bueno, buenas horas hablando. Bueno, os decía de que con Bambú tenemos una relación ya de amistad y que hace mucho que nos conocemos y además hemos tenido el placer de desvirtualizarnos en más de una ocasión y compartir momentos de viaje, pero desde hace un año, desde el 2025, él está dentro de mi programa de mentorías y bueno, pues tenemos reuniones regulares en las cuales estamos viendo su proyecto digital, cómo funcionan las cosas, qué es lo que podemos mejorar, los tipos de estrategia y demás. Bambu, ¿qué tal vas con eso? ¿Cómo te sientes? Desde el momento en el que nos encontramos tú y yo, por primera vez, ha cambiado todo mucho, ¿no? Lo que era un proyecto que llevaba por mi cuenta y en el cual pues me movía en redes sociales, pero el equipo era yo y nadie más. Hoy en día ha evolucionado un montón. El proyecto se ha ampliado en muchas áreas, hemos empezado a hacer formaciones y las formaciones pues, se han hecho bastante grandes y pasé de estar haciendo unas formaciones de fotografía que lanzaba yo, creaba yo, las movía por mis redes sociales, a otras sobre nomadismo digital y vida libre, como es el método Bambú, que me han llevado a convertirme pues, en un empresario de la noche a la mañana y sin tener mucha idea de negocios tampoco, ¿no? Ha habido momentos en los que me he visto desbordado y al retomar el contacto contigo, después de un tiempo sin estar hablando de negocios, me di cuenta de que tenía una figura amiga que podía echarme un cable, ¿no? Con toda esta locura. Y bueno, me siento muy agradecido porque he aprendido un montón sobre negocios en este año y la tuya pues es una visión más, ¿no? Creo que entre dos mentes se piensa mucho mejor y entonces me encanta porque ese aporte que me vas dando me hace repensar todo, ¿no? De nuevo y eso pues es una práctica que estoy también llevando a cabo con otras personas que conozco, que me ayudan a nivel estratégico y entonces creo que eso es de gran ayuda, ¿no? Cuando alguien está haciendo algo, por muy bien que se te dé, contar con otras personas y más aún si tienen el conocimiento que tienes tú, ¿no? Bueno, muchas gracias por ello. Vamos a remontarnos un poco. A ver, tú llevas muchos años viajando. Cuenta así brevemente a la audiencia, vamos a intentar hacer un lapso de cómo comienza todo. Yo sé que vienes del mundo audiovisual, empiezas con tu canal de YouTube, eso crece mucho. ¿Cuál era tu idea primaria en cuanto a ahora mismo estás viajando en familia, luego vamos a llegar a esta etapa, pero a tu inicio, ¿a qué venía todo esto del mundo del viaje y del nomadismo digital, aunque en ese momento no le pusieras ese nombre? Bueno, yo era fotógrafo y encontré en el viaje una forma de nutrir el contenido que iba haciendo y bueno, hay mucha sinergia, ¿no? Entre fotografía y viaje. Creo que el salir ahí pues hace que te inspires y entonces eso pues me ayudaba a crear contenido que inspiraba a otras personas y a mí mismo me sentaba fenomenal. Entonces empecé a ser nómada digital cuando ni siquiera le ponía nombre y no sabía dónde me llevaría. Para mí la fotografía era mi gran pasión y quería vivir de ella. Y por aquel entonces, si me preguntaban a qué me dedicaba, yo era fotógrafo. Empecé a organizar algunos viajes por el mundo y eran viajes fotográficos. Me llevaba personas a aprender fotografía y estos pues se fueron transformando porque poco a poco me di cuenta de que al moverme por redes sociales había muchas personas que querían viajar conmigo sin interés por la fotografía, solo pues por disfrutar de la experiencia, por transformarse y me di cuenta de que lo que estábamos mostrando en redes sociales ya no era un proyecto fotográfico o no solo, sino que también era inspiración.
era una forma de vida que atraía mucho a las personas y que les daba esa esperanza de vivir de una manera alternativa, saliéndose de lo que nos vienen contando que es una vida bien vivida, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido esta vida alternativa para ti en los últimos años? O sea, me ha gustado mucho esto que decías, ¿no? Lo que nos vienen contando que es una vida bien vivida. Entiendo que es lo que la sociedad eh, aplica como una vida regular, ¿no? Una vida normal, la cual es cásate, universidad, hijos y trabaja. Ujú. ¿Tú te llegaste a plantear alguna vez el vivir dentro de este sistema con una vida normal? La verdad es que no. Empecé pues con 23 años yéndome a Francia a trabajar y me di cuenta muy pronto de que no estaba hecho para trabajos repetitivos. Siento que el ser humano tiene un potencial inmenso y trabajar en una fábrica o en un almacén haciendo algo que no nos resulta en absoluto estimulante, pues creo que realmente son labores que tienen que pasar a la historia, ¿no? Que hoy en día hay tanto que se puede llegar a hacer que resulta nutritivo para uno mismo. Y bueno, en esos momentos en los que estaba trabajando con estas labores repetitivas, pasando tablas en una serrería, todo lo que hacía era volar, ¿no? Mi mente estaba dando vueltas y pensando en cómo quería que fuese mi futuro. Y ahí empecé a hacer algo que yo recomiendo a muchas personas hacer, que es diseñar una hoja de ruta. Esta estaba hecha en mi mente. Empezaba a pensar en cuál era el plan para poder salir de ahí, para empezar a vivir de la fotografía. Entonces, sabía que todos los días tenía que salirme a hacer fotos, que crear mi portfolio, que empezar a enviar correos a personas con las que quería colaborar, que nutrirme mucho en el ojo y saber crear contenido muy bueno. Y entonces, em, bueno, rápido supe que eso no era vida para mí y que quería vivir viajando, ¿no? A día de hoy, pues ya 13 años más tarde, sigue siendo mi estilo de vida y el que busco para mi familia. Tuve la suerte de encontrarme con una mujer que tiene esa misma pasión y una hija que nos sigue. No le queda más remedio. Ujú. Bueno, la hija, Asia, tiene 3 años, ¿no? Acaba de cumplir 3 años Tres hace añitos. muy poquito. Sí, sí. Y nació ya en viaje y os habéis dedicado a viajar con ella, ¿no? O sea, no, Mm, no ha habido, sí que ha habido como momentos más de pausa, ¿no? Durante el viaje, pero siempre con la idea de seguir en la ruta. sí. ¿Cuáles crees que han sido los grandes retos de esto? Es decir, entiendo que hay un antes y un después en cuanto a tienes un hijo o no, y que cambia totalmente la vida, o sea, me lo puedo imaginar, no lo he experienciado, iba a decir sufrido, pero ambas cosas. No, no tengo esa experiencia. ¿Cómo te cambia a ti la vida en ese sentido? Y me gustaría saber si llegas a plantearte, el decir, hostias, ahora que tenemos una responsabilidad, que es un bebé en ese momento, ¿no? A lo mejor hay que parar de viajar y hay Sí. que establecernos en un sitio. Mm, ujú. Sí, ese pensamiento viene mucho. Cuando viene una criatura, al principio, pues no tienes ni la más remota idea de lo que se te viene por delante, ¿no? Y por mucho que te cuenten, hasta que no lo vives, pues no llegas a darte cuenta de la dimensión, ¿no? Y el cambio vital tan inmenso que hay. Relacional también, ¿no? Cuando estás en una autocaravana, una casa con ruedas, con un espacio tan diminuto, se hace todo muchísimo más desafiante. Asia, nuestra hija, nació en Argentina cuando estábamos dando vueltas con esta casa que nos llevamos para allá, Latinoamérica. Ahora la tenemos aquí en Europa. Y fue todo un desafío. Al mes de vida de ella, ya estábamos en nuestra autocaravana dando vueltas y 2 meses más tarde tuvimos que parar. Nos paramos en una casa durante 3 meses en Córdoba y después decidimos seguir. Asia tenía 6 meses y pasamos por momentos muy desafiantes, ¿no? Atravesando los Andes a 5.000 metros de altura y llegando a Chile, donde nuestra autocaravana se averió. Estuvimos 3 meses pasando por momentos muy difíciles a nivel emocional, ¿no? Y nos ha ocurrido en estos 3 años que nos hemos dado cuenta de que necesitamos parones. Ya como familia el ritmo de viaje es otro. Necesitas hacer un slow travel realmente, ¿no?
a no ser que te vaya muchísimo la caña y no te escuches, me parece, porque realmente si escuchas a tu cuerpo, sabes que este necesita de tiempos para ti mismo, ¿no? Entonces, si no tienes una base desde la que te estás moviendo, es muy difícil. Es difícil para la pequeña criatura, es difícil para su mamá, es difícil para ti, no tienes tiempo para tu ejercicio, para lo que hagas para tu cuerpo y tampoco para tus proyectos. Entonces, para tener cierta estabilidad se requiere un ritmo de viaje más lento, ¿no? Y no descartamos que en un futuro, pues quizás nos paremos más tiempo en algún lugar que nos enamore. Has dicho una palabra que creo que es muy importante, que es la estabilidad. Yo creo que ese gran freno de la gente, ¿no? A la hora de hacer ningún cambio, pero bueno, sobre todo de hacer el cambio a vivir viajando. Dentro de la audiencia, y seguro que tú también te pasa dentro de tu audiencia, hay mucha gente que quiere vivir viajando, pero tiene los miedos lógicos que puede tener cualquier persona y lo que busca es primero esa estabilidad para lanzarse al viaje. Yo sé que tú no lo hiciste así, o sea, sencillamente te lo encontraste, ¿no? La estabilidad te la buscaste en el viaje, pero al principio, pues probablemente era buscarse la vida como fuera y a poco, pues vas creando tu sistema, ¿no? En lo que decías antes, ya luego más pensado con una hoja de ruta. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te llega la estabilidad en el viaje? O sea, a pesar de que haya idas y bajadas, ¿cómo llegas a crear este ecosistema? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, ok, ya estoy estable, puedo mantenerme así el tiempo que sea necesario, evidentemente trabajando, pero Sí. ya tengo algo que me permite mantener este tipo de vida? Realmente el camino del emprendimiento, pues para mí ha sido un desafío. Hay emprendimientos muy diferentes y realmente pues creo que me he metido en un proyecto que no es fácil de sacar adelante. Realmente pues hay muchos frentes abiertos hoy en día. Si me traslado a un pasado, hubo un momento en el que encontré mucha más estabilidad, que es cuando no mantenía a tanto equipo. Eh, ¿No? Cuando estaba viajando por mi cuenta, empecé a organizar viajes, tenía un colega filmmaker que viajaba conmigo y me ayudaba organizando los viajes y todo lo que tenía que hacer era cubrir los gastos de los dos, comprar un poco de equipo fotográfico, nos funcionaban los viajes, iba creciendo en redes sociales y por lo menos mi economía estaba siempre por encima de cero. Entonces llegaba el dinero, lo iba gastando y nunca he llegado, o sea, mis cuentas nunca han estado muy por encima de cero porque la verdad es que siempre he sido de invertir el dinero que va llegando, invertir en el proyecto, ¿no? Siempre he creído en eso y así pues lo he ido haciendo cada vez más grande. Pero lo que a mí personalmente me ha conllevado es falta de estabilidad. Yo hoy en día siento que soy una persona con muy poca estabilidad, pero por suerte tengo una cualidad que es que me gusta surfear la incertidumbre y no me siento muy incómodo en ello, si no es excesiva, ¿no? Sí que hay momentos como el que he vivido en los últimos meses, en el cual pues sí que me ha sido incómodo, porque cuando uno tiene una hija, pues ya no puede andar arriesgando tantísimo, ¿no? Y entonces buscas que ser capaz de proveer para ella, ¿no? Y que todo funcione bien. Y también pues por mi propia mujer, porque aunque yo llevo mejor la incertidumbre, pues ella menos y necesita un poco más de solidez, ¿no? Mm. Cuéntame si quieres compartir a qué te refieres en estos últimos tiempos, pues incertidumbre bueno, inestabilidad. Claro. Bueno, para eso tengo que volver a hablar de ese melón que empezamos a abrir al principio, que es uno enorme, ¿no? Que es sobre el método Bambú, la formación que fue como la gallina de los huevos de oro, que lo ha sido durante un año y medio. Empecé a hacer una formación porque, bueno, estaba en una situación económica muy desafiante cuando tuvimos la avería en Latinoamérica, en Chile, y tuvimos que traer nuestra autocaravana de vuelta a Europa, nos enviaron ahí un motor, gastamos muchos miles de euros y me endeudé. Y para salir de esa deuda, bueno, supe que tenía que hacer algo para transformar mi vida o mi proyecto y entonces decidí que aparte de los viajes quería empezar un proyecto grande. Y así conocí a Danny Shepers, que él es un lanzador muy bueno, la verdad, hace
muy bien, sabe mucho sobre lo que hace y es uno de los mejores que hay en España, ¿no? No me cabe duda. Y bueno, gracias a él hice un primer lanzamiento que fue muy exitoso. Tuve a 80 y pico personas metidas en una formación high ticket de 997 euros y empecé este camino con, wow, sin una formación creada. En ese momento en el que la lancé, él me dijo, se puede lanzar y después crear la formación. Dije, ¿cómo puede ser eso? Y sí, realmente se puede hacer, solo que, claro, te mete un estrés muy grande, ¿no? Tienes que empezar a construir una formación yendo un poco por delante de tus alumnos, una semana por delante, y entonces ir creando todo el... Pero claro, no puedes permitirte el ponerte malo, el decir ahora paro, y claro, supone un estrés muy grande. Comerte con patatas un lanzamiento, un webinar y después ponerte a desarrollar una formación. Entonces vengo del año y medio más estresante de mi vida, con mucha diferencia. He estado sacando adelante un proyecto que ha sido un proyectazo, con closes de ventas, con mentores, con mucha presión, porque son un montón de alumnos y a mí me gusta hacer las cosas muy bien y cuidar mucho de mi comunidad. Entonces, pues bueno, ha sido todo un camino de aprendizaje de una formación que empezó a caminar poquito a poco y que hoy en día es muy madura y está funcionando fenomenal. Pero el último de los lanzamientos que hicimos, que fue el quinto, lo hice con Dani también, teníamos pactados 5 lanzamientos. En el último había una inversión enorme de 50.000 euros en publicidad y llevamos invirtiendo esto ya 2 lanzamientos previos, funcionándonos bien. Pero en ese fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que no funcionase bien y que me viese endeudado. Por primera vez en un año y medio, creyendo que iba a ser el mayor de los lanzamientos, pues fue el que me trajo una pérdida mayor. Y bueno, estoy convirtiendo esto un poco en un monólogo en esta parte, pero sí que quiero terminar esto contándote que, bueno, para mí ha sido un grandísimo regalo. Me he quedado con una deuda económica grande, pero me di cuenta de que por ahí no quería seguir, que no me gusta vivir estresado, que no me gusta intentar abarcar cada vez más con el coste que eso conlleva y que para mí la tranquilidad, la paz de espíritu es importantísima y prefiero cuidar mucho de lo que estoy haciendo, ir subiendo cada vez más la calidad de lo que hago en lugar de la cantidad. De intentar tener cada vez más personas y hacerlo cada vez más grande, cuidar mucho de lo que hago y hacerlo cada vez mejor. Y eso me ha hecho sentirme muy bien, pero sí que hemos tenido una deuda muy grande en los últimos tiempos por esto que ha ocurrido con el negocio. Y bueno, ha conllevado que tengamos que vender la casa con ruedas en la que me estás viendo ahora mismo. El propio emprendimiento me ha llevado a vender mi casa, que es fuerte, ¿no? Es este lugar que nos da seguridad en la que llevamos viviendo 5 años y bueno, pues es toda una apuesta, ¿no? La que hemos ido haciendo y la verdad es que confiamos plenamente en salir del paso durante este año. Hemos sembrado mucho y vamos a hacer porque así sea. Tengo mucha confianza. Entiendo que lo que dices, ¿no? O sea, muchas veces vemos a los que estamos metidos dentro del mundo del emprendimiento digital, a personajes, ¿no? Que es eso, que van haciendo una pelota y un lanzamiento y otro, y cada vez cosas más grandes y más grandes y más inversión y más inversión. Y realmente cuando estás metido en esto y empiezas a hablar con marketers, con gente que se dedica al mundo del marketing, la apuesta es, no, vamos a doblar y vamos a doblar. Y claro, esto conlleva riesgo de lo que estás hablando, de que si sale mal, de golpe, tienes un problema importante. Mm, Sobre todo, pues porque he ido reinvirtiendo todo y creo que el mayor aprendizaje es que si sale bien, también tienes un problema importante. Porque esto nunca para. O sea, solo va a parar cuando salga mal, ¿no? Es una apuesta cada vez mayor, mm, donde el estrés es cada vez mayor también, donde la desconexión con tu sentir es cada vez mayor, ¿no? Y llega un momento en el que dices, "Ay, ¿por qué estoy parado donde estoy?". A mí es algo que me pasó también hace un par de años, mm, de quemarme con mi proyecto y decir, tío, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto? O sea, por mucho que gane, o sea, ¿qué más da? Si no me siento bien con la vida que tengo, porque tengo un estrés de carajo, porque tengo que coordinar a 15 personas o a 12 o a 10 o lo que sea, y lanzamientos y un calendario súper ajustado, no sé cuántas reuniones, grabarme, siempre hay algo que falta, ¿no? Y a última hora todo. Bueno, claro, llega un momento en el que
supongo que es necesario este aprendizaje, ¿no? Para decir, oye, yo vendo mi Ferrari y me voy a convertir en monje, ¿no? Y yo Sí, sí, sí. voy a ir más tranquilito por la vida que se está mejor. Me Mm, gustaría que nos contaras qué es el método Bambú. O sea, nos has hablado del proyecto en sí mismo, ¿no? Y que ujú. es una formación, pero ¿una formación de qué? ¿Qué es lo que enseñáis? ¿Y qué recorrido es el que ha tenido ya o tiene el método Bambú? Claro, bueno, esta formación al principio comenzó llamándose el método Bambú para convertirse en nómada digital. Me di cuenta que hay muchísimas personas que quieren cambiar de vida y que quieren vivir una vida más libre a nivel horario, geográfico, personal, y ocurre que la mayor parte de las personas no saben cómo hacerlo, ¿no? Ven personas que son nómadas digitales, pero no saben puede ser el camino para pasar de vivir una vida con un trabajo más convencional o un trabajo que les mantiene atados a un mismo lugar y pasar a trabajar online y teniendo más libertad en todos los aspectos, ¿no? Así, poco a poco, me di cuenta de que se quedaba un poco corto el nombre al hablar de nómada digital, porque la realidad es que tenía un componente psicoemocional importantísimo, el método Bambú, y lo que siempre resonaba es una palabra de la que hablamos mucho, que es tribu. Y la tribu está siempre presente. Es lo que vamos creando en esta formación, pues es como todo un networking impresionante que se da por las personas que entran y entonces se van creando muchas conexiones entre los proyectos. eh, Personas que quieren comenzar un proyecto encuentran a otros que los alimentan. Entonces, pues así creo que gran parte de lo que hacemos es conectar a personas y personas que quieren apostar por un estilo de vida alternativo. También algo que agradezco muchísimo es que el proyecto que he desarrollado en redes, como es un proyecto en el que pongo mucho corazón, llega a personas que están muy alineadas con ello. Y entonces, bueno, todas las personas que han llegado de forma orgánica a la formación, porque también ha habido otras que llegaron por publicidad, Ujú. eh, son personas que conectan mucho entre sí, personas a las que abriría las puertas de mi casa. Y entonces, bueno, es una tribu muy bella la que hemos creado y en eso pues me siento muy afortunado porque la comunidad que tengo eh, hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Al terminar esta quinta edición, que ha sido, mm, con perdón si me escuchan personas de ediciones anteriores, la quinta ha sido para mí la mejor de todas. Teníamos a menos personas. El nivel de satisfacción creo que ha sido un 100%, porque no ha habido una sola persona que nos haya dicho algo negativo de la formación y eso es muy buena señal. Creo que estamos yendo por muy buen camino y en esta hemos tenido a 60 personas en lugar de las 148 que tuvimos en la anterior. Y para mí ha sido la más bella de todas. Ha sido una en la que me he sentido muy en tribu también y al final de esta formación pues tuvimos un directo absolutamente emocionante, como lo suelen ser estos de los finales. Y me crearon un vídeo precioso de lo que había sido la formación para ellos y comentándome pues lo que yo le había supuesto en sus vidas y la verdad es que no he llorado más en mi vida. Estaba llorando como una magdalena de lo bonito que fue, ¿no? Y para mí hace que todo esto merezca la pena. Me veo endeudado por sacar esto adelante, por tratar de hacer que funcione para tantas personas, porque somos un equipo ahora pues de muchos, ¿no? Entre los mentores, editores de vídeo, porque también el proyecto está ahí en redes sociales, las personas que están en mi equipo más cercano, pues hay más de 10 personas, ¿no? Que se están nutriendo de este proyecto. También los organizadores de viajes, en fin, tiene muchas aristas el proyecto. Y el riesgo, pues lo tengo yo, al final tengo que asumirlo yo como capitán del barco y si se hunde soy el último en abandonarlo, ¿no? Como está ocurriendo ahora mismo, pero al mismo tiempo sé que es algo muy bueno para las personas que pueden participar en él, no solo como parte del equipo, sino que están en la formación y que, eh, bueno, obtienen todas las oportunidades que van saliendo gracias a ella y las conexiones, ¿no? Así que el método Bambú es eso y muchísimo más. Creo que necesitaríamos varios podcasts para contarte todo lo que va ocurriendo ahí. Me gustaría, para terminar de hablar de lo que es el método Bambú, que explicaras la transformación. O sea, antes hablabas
de esto, ¿no? Pues de que hicisteis hace poco el cierre de la quinta edición, ¿no? Y que fue muy emotivo. ¿Qué crees que supone para una persona el antes y el después de haber entrado a esta formación? Bueno, para mí es muy importante siempre al principio, hacemos pues un webinar, ¿no? Antes de que todo empiece, eran webinars pues en alguno de ellos con 1.200 personas ahí metidas y una cosa muy grande en los lanzamientos, ¿no? Pero en este último quise dejar muy claro lo que es y lo que no es el método Bambú para que las personas no lleguen con expectativas que a veces hacen las personas que son las suyas y que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, me gusta que se suelten las expectativas y que se entre con la mente abierta a lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nuestro camino es uno, que tenemos nosotros en mente y que tiene que ser ese, y luego cuando conocemos a las personas adecuadas nos damos cuenta de que esa hoja de ruta que teníamos en mente se va transformando, ¿no? Y que hay muchos caminos que se nos van abriendo que pueden ser más apropiados. Entonces, creo que muchas personas llegan de esa manera diciendo, bueno, aquí estoy, voy a vaciar mi vaso y vamos a llenarlo con lo que vaya aprendiendo aquí. Y eso es muy bonito, porque, bueno, esas personas que entran con menos expectativas y que son capaces de vaciar su vaso, creo que consiguen llenarlo de un agua muy pura, ¿no? Ahí pues, bueno, el punto B depende tanto de la persona. No hay un camino marcado para ninguna de las personas que entran. Lo que hacemos es mostrar todo un repertorio de posibilidades, las distintas profesiones online, que por supuesto hay muchísimas, pero todas aquellas que se pueden aprender rápida y de una forma relativamente fácil, en cuestión de semanas o pocos meses, y estar ya trabajando y ganando dinero con ello, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que tienen las personas al entrar es empezar a generar ingresos online, pero no es el único. Y me gusta que no sea el único. Me gusta que las personas entiendan que también vienen a conocer a personas que van a estar remando a favor, a crear una nueva tribu, y eso es precioso. Hoy en día, pues, entre las distintas comunidades que han pasado por ahí, pues quedan, hacen quedadas tribales, se encuentran para irse a escalar, para encontrarse con sus campers en algunos lugares de España, y me encanta verles quedar entre ellos y todo lo que se va creando, ¿no? Creo que hay muchas personas viven no solo atrapadas por ese trabajo, en ese lugar, sino también siempre entrando en contacto con el mismo grupo de personas. Y a veces se sienten en este punto en el que dicen, es que yo ahora mismo quiero volar y quienes tengo alrededor no me entienden y piensan que estoy loco por querer una vida tan diferente. Y de hecho, en cuanto me alejo, veo que es como si quisiesen atraparme ahí, ¿no? Como si hubiese críticas o que les costase entenderlo, o a mi familia. Y entonces de repente es verse rodeados de una tribu de personas que saben que sí, que se puede vivir de otra manera. Y eso es el mayor regalo que creo que se encuentra al entrar, ¿no? Es la tribu y el tener a personas, ¿no? Que te van ayudando a llegar a donde quieres. Yo creo que muchas veces el problema está también en que no sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Y no te sueltas a lo que decías tú, a la transformación. O sea, lo veo constantemente. De personas que quieren algo diferente a lo que tienen, porque saben que lo que tienen es lo que no les gusta. Y saben que hay otras oportunidades, pero no se ven en ninguna de ellas, ¿no? Y es como una incertidumbre total de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo crees, más allá del método Bambú, cómo crees que podemos echar un cable a esta gente? ¿Qué, qué consejo le darías a alguien que sabe que está en esta situación, que sabe que, oye, odio estar en la ciudad en la que estoy, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta el jefe, me paso el día sabiendo que no quiero estar donde estoy, pero no hago nada al respecto? ¿Cómo Mm. crees que es el inicio del cambio? Yo creo que empieza adentro. Muchas veces cuando nos sentimos mal con nuestra vida, nos machacamos mucho y entramos en bucles, ¿no? De negatividad, de autodestrucción, y a mí eso me ocurrió en una etapa de mi vida en la que estaba en la gran ciudad de Madrid, no me sentía a gusto con mi vida y
tomaba mucho alcohol, salía mucho de fiesta, otro tipo de drogas y, eh, bueno, me lo estaba pasando bien en esa temporada, pero todo lo que estaba haciendo era evadirme de una realidad que no me gustaba vivir y el entrar en esa clase de hábitos y conductas no me ayudaba en absoluto a salir de ahí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que realmente queremos cambiar de vida, creo que el cambio empieza adentro. Y puede haber personas que no tienen esa clase de hábitos, pero pueden ser otros. Puede ser la comida, puede ser Netflix, puede ser scrollear. Hay muchos hábitos que nos alejan totalmente de llegar a ese destino al que queremos llegar, ¿no? Entonces, creo que si nuestra vida nos está haciendo daño, si nos sentimos infelices, ese dolor es el que tenemos que usar como motor para transformarnos, ¿no? Es decir, si quiero una vida en la que me sienta satisfecho, en la que me sienta feliz, hay un proceso que tengo que llevar a cabo ahora mismo que puede ser incómodo. Va a haber incomodidad, eso seguro. Ese proceso de transformación va a traerla, pero ahí está el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que toca apostar. Pero esa apuesta no tiene que ser voy a lanzarme por el acantilado y a transformar mi vida de un día para otro. Creo que hay que tener un plan, irlo haciendo a pasos, pero ir a por ello. Y probablemente conlleve un sacrificio. Va a haber mucho de lo que hoy en día haces que te da cierta comodidad a lo que tengas que renunciar. Y puede que tengas que echar horas de más. Y puede que en ese trabajo en el que estás, 8 horas, te dejen muy pocas horas para lo demás. Pero igual para llegar a ese punto, pues tienes que estar un poquito más, ¿no? Dedicar 2 o 3 horas a tu proyecto personal, ver qué tienes que estudiar para salir de ese trabajo que te mantiene atrapado, ver cómo puedes empezar a tener unos pocos ahorros que te ayuden a salir de ahí. Entonces, creo que esto, tener un plan, sentarse y planificar. Y esa planificación realmente nos puede ayudar. Pero el cambio empieza dentro, ¿no? Creo que también vivimos en un momento en el que todo lo digital está muy ligado a la inmediatez. O sea, hay mucha gente con unas expectativas de inmediatez, de sacar pasta al momento, de ganarse la vida de un día para otro con alguna historia, de hacer una formación milagrosa y que luego seas un crack del trading y ganar un montón de dinero, o Crypto Bros, o todo este tipo de historias, ¿no? Y que está afectando muchísimo a la persona que quiere salirse de ello, ¿no? Y que van perdidos y acaban en manos de peña que hace promesas que luego no se pueden cumplir y generan muchísima frustración. Por eso me Ujú. gusta mucho el mensaje que estás dando porque lo comparto al 100%. O sea, las cosas inmediatas son bastante difíciles, quizás existan, yo no las conozco, y la base del trabajo y de currar mucho y conseguir cosas utilizando bien la mente, teniendo un plan y estructurando aprendiendo también a cambiar ese plan las veces que sea necesaria, porque esto pasa también, ¿no? Hace un momento nos contabas también tu caso y evidentemente estás cambiando el plan Ujú. que tenías inicial. Me gustaría seguir un poco por ahí. Que nos cuentes tu plan. O sea, ¿cuál es tu plan actual? Más allá de la formación de método bambú, o sea, de Sí. bambú, de bambú y familia, ¿no? Porque ahora ya hay agregados. ¿Cuál Sí. es el plan que tenéis? Bueno, nuestro plan vital es ahora mismo irnos a Latinoamérica. Nos vamos como familia, vendemos nuestra casa para liberarnos de la deuda, que eso nos va a nos va a ayudar a respirar, y tenemos el plan económicamente de tener un excedente mensual que podamos empezar a ahorrar para quizás comenzar un camión. Esta casa con ruedas también sabemos que es hora de soltarla porque se nos ha quedado un poco pequeña como familia, y cuando hablamos de Latinoamérica, que va a ser en septiembre del año que viene, posiblemente, queremos empezar una obra de camperización que ni de broma vamos a hacer nosotros. La verdad es que las camperizaciones son todo un desafío. Y entonces vamos a confiar en un gran amigo que nos va a ayudar con ello. Entonces, mensualmente queremos ir haciéndolo, tener un plan de hormiguitas, de decir, bueno, cada mes vamos a saber ahorrar una cantidad determinada para comprar ese vehículo, y mes a mes durante un año ir haciendo esa camperización poco a poco para tener la casa con ruedas de nuestros sueños. Ese es nuestro plan. Y durante 9 meses vamos a estar viviendo en Latinoamérica, en casa alquilada. Vamos a estar 2 meses en el lago Atitlán, en Guatemala, y después tenemos pensado irnos a Santa Marta, en Colombia.
Nos apetece mucho estar viviendo ahí. Ya hemos vivido como familia en Asia, hemos estado así de mochileros en Bali, en Vietnam, en Nepal. Y en este caso, pues bueno, queremos volver a Latinoamérica, que es bueno, el lugar donde nació nuestra hijita Asia, nació en Argentina, y nos hemos sentido muy cómodos viajando por allá, tenemos ganas de seguir descubriendo y aprovechar esta temporada en la que ella ya ha crecido un poquito y se hace más fácil el viaje con ella, ¿no? Seguro. Y qué curioso, ¿no? Que al final eh, nos queramos mantener también en el viaje, aunque el viaje se vuelva más tranquilo. ¿Nunca has pensado en echar raíces en algún lado? En decir, oye, aunque mi alma es viajera, yo aquí me creo una base y después ya haré viajes más esporádicos, pero aquí tenemos una base. Sí, 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 lo hemos pensado. De hecho, hubo un momento en el que pensamos en comprar un terreno en Portugal y crear una comunidad. Hasta que visitamos una comunidad y nos dimos cuenta de lo que conlleva. Estuvimos en el Oasis Al Hammam viviendo, que es el lugar donde creamos un festival, es el Festival de Oldies Humans, que el proyecto tiene también un festival. Hicimos una primera edición que encantó y de hecho volvemos en septiembre. Lo sabemos que como tarde queremos estar en España porque vamos a hacer la segunda en octubre, ¿no? Entonces, bueno, sí que en ese momento pensamos en llegar a hacer esa comunidad, pero nos dimos cuenta de todo lo que conlleva, que tener una comunidad pues es estar ahí muy presente, ¿no? Dedicados a ella y creo que nos quitaría la libertad que nos gusta tener, que es esa de movimiento, de poder estar donde queramos en cada momento y bueno, también nos ha ocurrido que hemos visto que hay como una fecha límite de tiempo en un lugar donde ya empieza como se nos empiezan a agitar todas las células del cuerpo, que son para nosotros 4 meses. A los 4 meses en un sitio es lo máximo que hemos durado en cada lugar y es curioso porque 4 meses hemos estado en un montón de lugares, pero a los 4 ya tenemos que partir. Es curioso, a mí me ocurre algo similar y lo que trato es de, oye, pues me voy una temporadita, luego echarlo de menos y que te apetezca volver, ¿no? Y Mm, poco a poco, pues, tener una base, pero mantenerte siempre en el viaje. claro. Creo que una utopía de mucha gente que sueña con la libertad o que son amantes de la libertad es que es la relación con el dinero, básicamente. O sea, que se pueda vivir sin dinero. Y al final, lo que estamos hablando, pues, también al dinero al final condiciona nuestra vida, ¿no? Mm. Y es necesario para muchísimas cosas. Y claro, crees que no hasta que no lo tienes. Entonces dices, hostia puta, es que sí, claro que me condiciona, ¿no? ¿Cómo crees que es esta relación con el dinero? ¿Y qué mensaje crees que le puedes dar a alguien que sueña con una vida más libre? Ya independientemente si es en viaje o no, sea en familia o por una persona sola. Sí. Bueno, creo que la aspiración de muchas personas es a ir ganando cada vez más dinero y bueno, puede ser una buena aspiración y puede ser sano hasta cierto punto. Creo que el dinero al final es el uso que le demos y podemos hacer cosas muy buenas con él, ¿no? A mí realmente me interesa facturar más porque me permite desarrollar muchos sueños que tenemos y me da tranquilidad. O sea, yo la verdad es que, al igual que cualquier persona, tener unos cuantos miles en la cuenta pues nos ayuda a vivir con más calma, ¿no? Eh, pero sí que creo que la libertad no está directamente ligada a esa cantidad que tienes en la cuenta. No solo creo, estoy seguro de ello. Y una gran prueba es cuando empecé a viajar, yo realmente apenas tenía dinero, salí con 3.000 euros ahorrados y sabía que mi gasto eran 500 euros mensuales en mi viaje en solitario por Asia y jamás me he sentido tan libre en mi vida. Facturaba mucho menos de lo que facturo hoy en día, pero no tenía a nadie a cargo, no tenía un equipo que mantener, no tenía gastos que fuesen más allá de los pocos que sabía que yo tenía y vivía en el minimalismo más absoluto, con una mochila donde estaban todas mis pertenencias y ya está. Y eso me daba tiempo en el que podía hacer lo que quisiese con mi vida. Me salía a pasear, tomaba fotos, descubría cada lugar, me tumbaba en un parque a hablar con unos monjes budistas y llegaba y me ponía a editar mis fotos si me apetecía y si no, pues me quedaba a ver un atardecer. Y eso es algo que hoy en día no puedo permitirme hacer. Estoy haciendo cosas
todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, y me siento menos libre y me siento menos feliz. Entonces, desarrollar un proyecto e ir cada vez a más no es la solución para todos. Si eres una persona muy ambiciosa, si disfrutas realmente desarrollar un proyecto, si te ves emprendiendo y siendo el líder de un proyecto y con todas las responsabilidades que eso conlleva, puede serlo. Yo, desde luego, no quiero que sea mi camino durante mucho tiempo. Yo creo que estoy buscando el desarrollar un proyecto hasta el punto en el que no tenga que estar invirtiendo tanto tiempo de mi vida en él y bueno, por suerte me encuentro en un momento en el que tengo mucho delegado y aunque me cueste mantener el equipo, puedo, bueno, trabajar 5 horas en un día y que no me esté pesando, ¿no? Cuando lo de que siempre estoy haciendo cosas es que también tener una familia, tener una hija, una autocaravana, toda la logística diaria, pues conlleva invertir mucho tiempo, ¿no? Se va complicando la vida con los años, en la mayor parte de los casos. Entonces, cuando una persona un poco más joven me dice, oye, ¿tú qué consejo me darías ahora que estás en ese punto? Como, no te líes mucho, no te líes mucho, intenta mantener las cosas simples, porque ahí creo que es gran parte del secreto para la felicidad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hacer las cosas simples y simplificar todo es un gran qué. Y muchas veces nos damos cuenta cuando alguien está pensando en negocio, en proyectos, en dinero, ¿no? En cómo ganarse la vida con maneras digitales, empiezan a hacer cosas muy rocambolescas y a complicarse mucho. Entonces, al final, terminan siendo esclavos de esto mismo, ¿no? Y es algo que también es un proceso por el que necesitas transitar para luego entender que no y empezar a revertir y que lleva mucho tiempo. O sea, a mí me ha costado un par de años desde el momento en el que decidí que, oye, esto no es por aquí, por mucho que esté ganando y teniendo muy buenos resultados, quiero simplificar y deshacer todo lo hecho sin romperlo es muy complejo. Entonces, muy buen consejo que desde un inicio, ¿no? Pues intenta mantener las cosas simples, entiende, también creo que mantener el gasto bajo cuando estás iniciando, sobre todo cuando eres una sola persona, ¿no? Y que puedes vivir viajando si quieres, pero oye, vete a Asia y disfruta de un viaje de puta madre que te va a costar muy poco dinero, te va a facilitar muchísimo las cosas. Yo aquí lo veo muchísimo en Costa Rica, me encuentro a viajeros que van apurados, porque Costa Rica es caro. Y claro, Sí. están aquí y dicen, es que no me puedo mantener. Pues ya, pues ¿qué haces aquí? Es que no es tu lugar. O sea, Mm, entiendo que esto es el paraíso, pero hay otros paraísos que claro. en el momento en el que estás probablemente te mantengan una vida mucho más cómoda. Porque aquí, pues las cosas son muy caras. Y si te vas a Noruega, probablemente pues estés más puteado todavía. Entonces, a lo mejor empezar con ponértelo fácil, que yo creo que es ese, que es el tema, ¿no? Es, oye, Mm. ¿por qué nos puteamos la vida? Si al final decidimos nosotros, ponte las cosas sencillas, empieza a hacer poco a poco y a ir a creciendo. Claro, sí, luego también pues hay muchos compromisos que adquirimos con personas y con cosas, ¿no? Nosotros ahora estamos en plena mudanza de nuestra casa con ruedas. Fíjate que una casa con ruedas te lleva al minimalismo, ¿no? Pero aún así no dejan de salir cajas y nos damos cuenta de la cantidad de peso que llevamos aquí entre todos los cajones que tenemos, el maletero y las cosas nos quitan tiempo de vida y ahora nos están quitando dinero también, porque no es solo el invertir en ellas, el comprarlas con tu tiempo de vida, sino que por otro lado tienes luego que ahora mismo almacenarlas y pagar un almacén hasta que volvamos aquí, que si lo pones en un año son 350, 400 euros que estamos gastando y 2 años hasta que tengamos un camión, pues casi el precio de las cosas que tenemos y te das cuenta que es que cuanto menos tienes, más tiempo de vida liberas y también pues más dinero, ¿no? Y al mismo tiempo ocurre con las personas que muchas veces nos vemos en relaciones que también nos están quitando mucha energía, ¿no? Eh, que no nos nutren, que sencillamente estamos acostumbrados a ellas, pueden ser relaciones de pareja o con amigos y las cuales pues en el día a día te vas sintiendo cada vez peor cuando te encuentras con esas personas y que no te ayudan a ser una mejor versión de ti, ¿no? Entonces, creo que practicar el desapego es importantísimo. Yo me siento una persona muy desapegada,
muy, muy desapegada. Creo que eso me lo ha enseñado el propio viaje y que viajar te ayuda con ello, ¿no? Y creo que eso es una práctica que debemos tratar de hacer, ¿no? Darnos cuenta de todo el apego que tenemos en nuestra vida, que algunos son inevitables. Yo, evidentemente, tengo figuras de apego y mi mujer y mi hija, pues son personas importantísimas y no puedo irme y volar libre, ¿no? Porque ellas son una parte imprescindible de mi vida. Pero sí que podemos analizar, hacer un despliegue de las relaciones que tenemos y darnos cuenta de qué es lo que nos nutre y qué es lo que no tanto, ¿no? Porque gran parte de la libertad la obtenemos al ser capaces de soltar. Totalmente. Y creo que sobre todo con las cosas materiales es importantísimo ser muy desapegado. Porque si no empiezas a acumular y luego tienes un problema. De qué hago con todo esto y claro, no me voy a ir de mi casa porque no voy a guardar las cosas, porque ¿no? Y empiezas así con líos, tío. Justamente en el episodio de la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, hablaba de la gran ventaja que es tener una base y en la cual no tengo cosas con apego. Yo en la casa en la que estoy me voy, ahora me voy unos días y estaré fuera. Y mientras tanto esto lo alquilo. Y claro, es genial porque tu propia casa te está dando dinero y había gente que me había preguntado, ¿y qué haces con tus cosas? Y digo, me la suda. O sea, no, están guardadas las que mi ropa y el resto es todo de la casa, ¿sabes? Claro. No hay ningún problema. Porque Ujú, si no, sería esclavo de esto. ¿Y cuál es la alternativa? Mantener esto cerrado y improductivo porque no quiero que nadie use mis cosas o me puedan romper algo. Que va, no tiene ningún sentido. claro. Y al final, lo que decías antes, todo es energía y tiempo que le dedicas. Y si te quieres apegar mucho a las cosas o quieres conseguir mucho, pues vas a tener que meterle mucha energía, mucho tiempo y al final el tiempo se gasta. Y Ujú, cuando se va, se ha ido. Y ujú. ya. Esto también, yo creo que tenemos tú y yo la misma edad más o menos. Es algo que cuando nos escuchamos decirlo, dices, hostia, son palabras de viejo, ¿no? Pero es verdad. O sea, cuando ya tienes cuando eres más joven y estás viajando, te crees que esto no se acaba nunca, que no pasa nada. Ujú, Pero claro, cuando ujú. hayan pasado años, dices, no, bueno, es que hay temporadas que esto ya no se van a repetir nunca más. Sí, Y ahora sí, ya. Mm. sí. Y realmente pasa rápido. Yo ahora me doy cuenta que tengo una hija de 3 años, que hemos estado 5 años dando vueltas en esta casa con ruedas. Pero al mismo tiempo miro hacia atrás y me doy cuenta de que todos estos años que he pasado dando vueltas por el mundo han sido años que he aprovechado mucho. Creo que el llenar nuestra vida de experiencias, el ser capaces de hacer mucho con ellas, variar de planes, de personas, de lugares, todo eso hace que cuando miramos en retrospectiva nos demos cuenta de que ha sido una vida bien vivida. Eh, Creo que la rutina nos mata. Y yo cuando me veo una rutina y cuando estoy parado en un mismo lugar y me toca hacer mucho trabajo de pantalla, es como si los días fuesen pasando así atropellados y ha pasado un mes y es como si no hubieses hecho nada con ella, ¿no? Y a mí eso me cansa mucho. Por eso, aunque conlleve riesgo la vida, cuando uno decide viajar y tener una vida así tan cañera como la que nosotros hemos elegido, merece la pena. Merece mucho la pena. Totalmente. De hecho, creo que esta es la mayor frustración de la gente que no tiene este tipo de vida y la desea. El hecho de que llega un momento en el que entiendes que el tiempo está pasando y que tu vida está sucediendo en algo en que tú no quieres. Y si tú estás en un supermercado trabajando y ves que pasan los días, ¿no? En el día a día no lo ves porque estás metido tanto que no lo ves, pero cuando han pasado 2 años y has tenido esas vacaciones, por eso hay tantas crisis después de las vacaciones, porque de golpe has vivido y dices, esto, o sea, he perdido todo el año en algo que no. Ujú, Y es un año que se ha perdido y, claro, y han pasado otro y otro y otro. Y si encima le juntas, pues lo que hablabas antes, ¿no? Círculo social no tóxico, pero tampoco que te llene, que no te suponga un nuevo descubrimiento, que no te suponga un crecimiento, ¿no? Y una vida alrededor de algo que no te está llenando, si además le sumas ya
vivir fuera de la naturaleza, que creo que esto hay una desconexión increíble. Las ciudades, tío, yo ya no aguanto tiempo en ciudad. O sea, Ujú, aguanto ujú. muy poco, 2, 3, 4 días, Sí, y sí. todo el rato estoy diciendo, ¿esto qué cojones es? O sea, son cajas de cerillas grandes donde la peña se mete dentro de manera voluntaria y se hipoteca la vida para estar ahí. Sí, 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 Yo es fuerte. sí, Sí. es muy Sí, curioso. a nivel energético, ¿no? Yo llego y la verdad es que como cuando estás acostumbrado a la naturaleza y al silencio, que nosotros estamos casi siempre en ella, ¿no? Hoy en día, pues hemos tenido que elegir un poco más zonas de camping, pero siempre pues lejos de las grandes ciudades, ¿no? Y ahora, pues, bueno, me ocurre que acostumbrados a ese silencio, llego a una ciudad y bueno, no es solo el ruido y lo que conlleva, ¿no? Porque no, creo que como animales no estamos acostumbrados, no estamos hechos para estar en una ciudad con tal exposición al ruido y a las frecuencias que tenemos ahí, ¿no? Pero también, independientemente de que creas en ello o no, yo realmente estoy totalmente convencido de que hay algo, una energía que es se va transmitiendo entre los seres que tienes alrededor, ¿no? Y entonces el estrés de la propia ciudad, de las personas agobiadas, eh, vas ahí y lo sientes, ¿no? Igual puede no ser una cuestión así tan etérea, ¿no? Como esa energía que se transmite, pero sí las malas caras que ves en el metro y que al mirarlas, pues no por un efecto espejo, pues es como te entristece, ¿no? O es que vas conduciendo en un atasco y te va pitando el de atrás estresado y entonces te contagia parte de eso, ¿no? Y es muy difícil tener ese escudo que te blinde ante lo que es el estrés de una ciudad. No solo es el escudo, sino que no te fomenta lo opuesto, ¿no? O sea, yo cuando ya me he movido en círculos mucho más pequeños, ¿no? Pues gente que te sonría todos los días y que te diga buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, que para mí es lo más lógico y normal, eso te va Mm, ampliando hacia justamente el otro espectro, el de la abundancia energética, emocional, dile como quieras, ¿no? El buen rollo. Mientras mm, que en la ciudad, pues a lo mejor te alimenta todo lo opuesto. mm. No creo que sea únicamente cosa de ciudad o campo, sino más bien de estilo de vida y de manera de ver la vida también. Claro. Porque, como decías, es muy fácil mimetizarse en el entorno en el que estás. Y si tú estás en un entorno donde hay muy buen rollo y gente compartiendo, todo va a estar genial. Pero si estás en Mm, un entorno donde hay mal rollo generalizado y gente estresada, pues probablemente también te mimetices en ello. totalmente. Bambú, me gustaría que nos explicaras un poco más y ya cerrar esta entrevista con cómo crees que alguien pueda estar interesado en el método Bambú, que pueda estar interesado en esta transformación, pues qué es lo que puede hacer contigo, cómo puedes echarle una mano y bueno, y a ver si conseguimos que haya gente pues que tenga esa duda y diga, oye, pues con Bambú creo que puedo entrar y conseguir esta transformación y empezar este nuevo estilo de vida. Bueno, a esas personas que nos escuchen, lo que diría para empezar es que somos un equipo muy comprometido, que estamos para apoyar a las personas que confían en nosotros, que el recorrido ha sido muy largo, que llevamos pues ya un año y medio con esto y como ya he dicho, pues nos encontramos en un punto en el que ya hemos desarrollado todo un programa que funciona fenomenal, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es que las personas que entren, pues, aprendan mucho, que consigan claridad, que logren acercarse a su vida soñada. No hacemos promesas vacías, no nos gusta hablar de cifras de dinero, no nos gusta prometer que en 3 meses van a conseguir una transformación X, porque cada uno va a un ritmo, ¿no? Hay personas que tienen su trabajo y a veces no se pueden conectar a los directos, que van más despacio, otras que van rapidísimo, pero nos gusta hacer hincapié desde el principio en que es muy importante no compararse y que cada uno siga su propio proceso. Tenemos un equipazo ahora mismo en esta edición hemos tenido 2 mentoras y un mentor, aparte de a mí. Y bueno, a cada persona que entra, en función de sus intereses, se le asigna un mentor o mentora, ¿no? Entonces, tenemos a Cintia, que está más en el campo de
la psicología, lo emocional, el propósito, y entonces, bueno, ella es una grandísima experta en lo que hace. Tenemos a Noé, que se encarga de todo el tema de redes sociales, y entre las personas que están desarrollando proyectos en redes, pues conectan muchísimo con ella. Y Manu, que está también más en el tema de los viajes. Entonces, bueno, luego aparte de ello, en cada módulo tenemos expertos, ¿no? En áreas como inteligencia artificial, marketing de afiliados, asistente virtual, CRM. Entonces, cada semana vamos viendo una especialización. Yo, por ejemplo, tengo una de viajes para quienes se quieren dedicar a la organización de viajes y hay una semana que estamos muy centrados en ello. Y así, pues cada semana vamos viendo un tema diferente para que cada persona, independientemente de lo que haya aprendido previamente, pueda ver todas las posibilidades que hay y pueda decidir en qué camino seguir profundizando. En caso de que quieran seguir profundizando con alguno de los expertos que tenemos, que cuando hablo de marketing de relaciones o marketing de afiliados o asistente virtual, tenemos a expertos que se dedican a ello desde hace años y que saben muy bien lo que hacen. Entonces, cada alumno tiene la oportunidad de después seguir formándose con los expertos que va a ir conociendo, ¿no? Entonces, bueno, este método de 3 meses que hemos diseñado hoy en día pues está muy, muy bien pulido y todo lo que puedo decir es que, bueno, estoy muy satisfecho por lo que hemos construido y que estoy seguro de que van a sacarle mucho provecho, ¿no? Muy bien. Me gustaría también que la audiencia supiera, o sea, tú lo abres de manera temporal porque dura 3 meses, ¿no? Y todo el grupo va en conjunto. Y ahora, el 8 de febrero del 2026, para todos aquellos que estáis viendo, escuchando esto en directo, o bueno, en directo, cuando, cuando lo publicamos, Ujú. vas a tenerlo abierto por una semana, creo. Una En semanita. este, en esta edición habéis decidido que solamente hay 60 plazas Sí. disponibles, Mm. de las cuales ya con la lista de espera, pues algunas se te han llenado. Ujú. ¿Qué precio tiene y cómo funciona? No sé si lo puedes desvelar para aquellos que estén interesados. eh, ¿cómo pueden llegar a ello? Evidentemente vamos a dejar aquí el enlace en las notas del programa o por la newsletter de Vive Distinto lo vamos a compartir, pero ¿qué cuesta? ¿Cómo me interesa? ¿Qué hago? Por supuesto, en esa semanita, que es cuando abrimos plazas, pueden entrar a la formación, que la formación va a durar 3 meses, son 12 semanas. La apertura de puertas siguiente no sabemos cuándo lo haremos, a veces es cada 3, cada 4, no se sabe nunca si va a haber una siguiente edición y por eso siempre recomendamos pues aprovechar la oportunidad que hay ahora, ¿no? En el caso de esta edición, que ya es la sexta, hemos decidido solo hacer 60 plazas porque hemos visto que nos funciona muy bien, que 60 es un número perfecto, que se genera una comunidad muy buena, que la mantenemos fenomenalmente y en lugar de estar haciendo lanzamientos que en los que vamos así pues a lo bestia, invirtiendo un montón en publicidad y haciéndolo para personas que llegan desde cualquier lado, nos hemos centrado en que la tribu que llega sea personas que llegan por orgánico, que conocen el proyecto, que me conocen un poco más a mí, que han llegado al proyecto a través de los vídeos, lo que compartimos en redes sociales, personas como tú que sois amigos y cuyas comunidades me gustan y entonces de esta manera creamos una tribu muy unida que para nosotros es imprescindible, ¿no? La persona que quiera entrar, en este momento, la formación cuesta 1.200 euros y hemos ofrecido una oportunidad que es que se pueda pagar solo 997, que es el precio que tenía cuando la formación empezó, si se paga en una sola cuota, porque 1.200 es para personas que lo quieren dividir hasta en 4 cuotas, que es una cosa que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, la apertura de puertas es el día 8, a partir de entonces se puede llegar a entrar, a hacer el pago de la formación y si se quiere dividir en 4, pues se puede también, ¿no? Muy bien, muy interesante y qué bien que tengan esta oportunidad, ¿no? Con un precio reducido a la formación, pues el mismo precio que cuando iniciaste el método. Yo creo que va a ser el método Bambú 2.0, ¿no? Este cambio de chip que habéis hecho. Y nada, muchísimas gracias, Bambú, por venir y compartir y ser tan transparente con todo el proceso. Me gusta mucho el que puedas explicar que no todos son flores y que el camino a veces es tortuoso y tiene mucho reto y que hayas compartido pues tan claramente como ha ido. Mil gracias. Nos vemos prontito. Espero que nos podamos ver prontito por aquí, por Centroamérica, a ver si coincidimos.
Confío en que sí, poder verte ahí en Costa Rica. Tenemos muchas ganas de conocer el lugar en el que llevas tanto tiempo. Muchas gracias por este espacio. Para mí sí, es un desafío hablar de este proceso vital y yo creo que en ningún lugar había comentado que nuestra venta de nuestra casa con ruedas se debe a la situación económica en la que nos hemos visto en gran parte, pero me parece importante también ser transparente, ¿no?, con lo que ocurre y mostrar que lo que se ve en redes sociales, que a veces parece un auténtico sueño y que todo es perfecto, realmente pues hay una otra cara que no se muestra tanto, que puede ser muy desafiante, ¿no? Nos gusta enseñarla también esa cara y creo que es necesario. Todo conlleva un riesgo y confío en este podcast haber aportado mi visión, ¿no?, también sobre lo que es una vida de libertad, que para algunas personas puede ser algo tan bonito como tener una casita en el campo, poder trabajar online un par de horas o 4 horas al día y el resto dedicarlo a tus animales, a pasear por la naturaleza, a estar con las personas con las que quieres. Para mí eso es un ejemplo de libertad muy bonito y quizás un futuro posible. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Carles. Gracias.